Gracias, licenciado, por su presentación. Este, Trabajamos juntos en el Hospital 2 de Mayo y bueno, tengo el agrado de hacer esta charla y espero que este, esté del agrado de ustedes. Vamos a presentar lo que me recomendó el licenciado que hiciera sobre diabetes y sobre algunas actualizaciones y recomendaciones. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, pero primero vamos a dar un repaso a lo que es la diabetes, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica en la cual hay una alteración metabólica, ¿no? Y que se caracteriza por aumento de la glucosa en sangre, o sea, hiperglicemia. Esto se debe a defectos en la secreción de insulina o de la acción de la misma, ¿no? Y es por lo que se produce la diabetes. Entonces, esta es una enfermedad compleja que requiere un cuidado continuo, ¿no? Y el comportamiento es epidémico, y esto vemos que la diabetes, al 2030, que ya no estamos muy lejanos, va a llegar casi a 600 millones de personas que van a tener diabetes. Entonces, esta es una enfermedad pues que se interacciona factores genéticos y factores epigenéticos, ¿no? Principalmente ambientales. Entonces, vamos a ver qué tipos de diabetes existe, ¿no? Según la clasificación de la diabetes tipo 1, debido a una destrucción de las células beta por anticuerpos, lleva a una deficiencia absoluta de insulina. Por lo tanto, el tratamiento de los diabéticos tipo 1 es insulina, por eso que se llama diabetes insulinodependientes. En cambio, la diabetes tipo 2 hay una pérdida progresiva de la secreción de insulina sobre una base de resistencia a la insulina, ¿no? Y hay componentes del síndrome metabólico. Entonces, el diabético tipo 2, que es el más frecuente, es en el cual al inicio ya de un diagnóstico que a veces nosotros solemos hacer, y que el diagnóstico a veces tardío, hay una pérdida de la secreción de insulina casi en un 50%, ¿no? Entonces, hay que tratar de hacer el diagnóstico más temprano, en la cual no haya tanta pérdida de la secreción de insulina. Y tenemos otro tipo de diabetes que se presenta durante la gestación, entre el segundo o tercer trimestre del embarazo, es lo que se llama diabetes gestacional. Esto va relacionado también a una resistencia a la insulina que se da durante el embarazo. Entonces, la diabetes gestacional o la diabetes que se da durante la gestación, porque puede presentarse en una etapa inicial, en el primer trimestre, pero lo que llamamos diabetes gestacional es la que se presenta entre el segundo o tercer trimestre. Y otros tipos específicos de diabetes o diabetes secundaria que se da en casos de otras enfermedades, ¿no? Aquí les estoy presentando un síndrome de Cushing en el cual se ve también hiperglicemia, se ve diabetes, pero es una diabetes secundaria a esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? Los criterios diagnósticos de diabetes, como ustedes sabrán, es cuando hay síntomas o en pacientes asintomáticos y cuando tiene niveles de glucosa en rango de diabetes. ¿Cuáles son estos valores? Son por encima de o igual a 126 miligramos por decilitro. Esto tomándose en 2 oportunidades. O se puede combinar con otra prueba. Por ejemplo, un test de tolerancia a la glucosa. Y si tenemos una glucosa a las 2 horas, mayor de 200, decimos que es diabético. O sea, le damos una carga de glucosa anhidra, ¿no? Generalmente está estandarizado, 75 gramos de glucosa anhidra. Medimos la glucosa basal a la hora y a las 2 horas. Y cuando encontramos una glucosa por encima de 200 a las 2 horas, ya estamos en criterio de diabetes.
También se toma otro criterio que es la hemoglobina glicosilada, pero la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico en nuestro país no está estandarizada, porque no estamos usando el mismo método que se usó en estudios de investigación, ¿no? Como el estudio de ensayo y complicaciones en diabéticos tipo 1 o llevado en diabéticos tipo 2. También tenemos un rango de glucosa que es anormal en ayunas o intolerancia a la glucosa por encima de 140, pero menos de 200, y una glucosa anormal en ayunas entre 100 a 126. Es lo que se denomina prediabetes. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico de una prediabetes o de una diabetes establecida. Entonces, se está viendo que en el test de tolerancia a la glucosa, no solamente vamos a tomar la glucosa basal, la glucosa a las 2 horas, una glucosa basal por encima de 126, ya estamos diagnosticando de diabetes. Una glucosa con test de tolerancia a la glucosa mayor de 200, estamos ya diagnosticando de diabetes. Pero ahora la Federación Internacional de Diabetes está viendo que la glucosa a la hora postcarga, o sea, después de un test de tolerancia a la glucosa, a la hora también se puede hacer el diagnóstico de prediabetes y de diabetes. Prediabetes que está entre valores de 155 y 208 y de diabetes 209. Entonces, lo que queremos decir es que la glucosa se puede hacer mediante valores de la glucosa estimuladas o basal, podemos hacer el diagnóstico de diabetes. Podemos hacer la glucosa basal, la glucosa a la hora postcarga y la glucosa a las 2 horas, ¿no? Entonces ya podemos hacer el diagnóstico de diabetes. Y como yo les decía, la hemoglobina glicosilada, que es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos y que normalmente se glicosila. Normalmente los valores de la hemoglobina glicosilada tenemos menores de 5.7%. Eso es lo normal. Pero cuando hay exceso de glucosa, se glicosila más y hay más hemoglobina glicosilada. Entonces, tenemos en rango de prediabetes una hemoglobina glicosilada que va entre 5.7 a 6.4% y ya de diabetes mayor de 6.5%. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros no lo podemos usar como diagnóstico. Ustedes van a ver que los médicos que le hacen el diagnóstico lo van a utilizar para monitoreo, no para diagnóstico. ¿Por qué? Porque todavía no todos los laboratorios están certificados por el Programa Nacional de Estandarización de la Glicohemoglobina, ¿no? Ni tampoco utilizan el método que se ha llevado en los estudios que ya mencioné de complicaciones del DCCT o el UKPDS. Entonces, cuando usamos la hemoglobina glicosilada, lo usamos para monitoreo. Por lo menos en nuestro medio no lo usamos para diagnóstico, pero en otros lugares que sí tienen la metodología adecuada, sí se utiliza no solamente el diagnóstico de la glucosa, sino también de la hemoglobina glicosilada. Y acá yo les estoy presentando, un ratito, les estoy presentando acá los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no? Y cuáles serían los promedios de glucosa en sangre. Entonces, si nosotros tenemos una hemoglobina glicosilada en 8%, tenemos un promedio de glucosa en sangre de 183 miligramos por decilitro. Y si tenemos una hemoglobina glicosilada del 10%, tenemos un promedio de 240. Entonces, ya más o menos de acuerdo a los niveles de hemoglobina glicosilada, sabemos qué valores de glucosa tiene. O al revés, tenemos los valores promedios de glucosa, sabemos más o menos qué niveles de hemoglobina glicosilada tenemos. Otra
enfermedad crónica que también es considerado como epidemia del siglo XXI y que va asociado a diabetes, particularmente a la diabetes tipo 2, es la obesidad. Entonces, la obesidad de distribución central es por eso que siempre dentro del examen físico medimos la circunferencia abdominal y miramos el cuello y otras zonas de roce. Y si vemos esta lesión llamada acantosis nigricans, en la cual va a haber una hiperpigmentación, una hiperkeratosis, engrosamiento de la piel, y eso se relaciona en pacientes obesos, diabéticos, en la cual hay resistencia a la insulina. Entonces, ya la obesidad, este es un problema ya pandémico, un problema mundial, en el cual Hipócrates, ya miren, él definió que la obesidad es una corpulencia que no solamente es una enfermedad en sí, sino el presagio de otras. Y esto es verdad, lo estamos viendo. La obesidad se asocia a diferentes enfermedades y entre ellos la diabetes. Entonces, esto es una pandemia, cada vez más va aumentando tanto la obesidad como la diabetes. Y como dijimos, la obesidad es causa o riesgo de otras enfermedades cardiovasculares que pueden llevar el 97%, de cáncer al 61% y de diabetes un 21%. Entonces ya Hipócrates hace un milenio de años ya describió esto y vio el problema. Cómo estamos viendo que también no solamente en el mundo hay prevalencia de obesidad, sino también en nuestro medio. Y nosotros ya tenemos exceso de peso, más del 50% de nuestra población. Tenemos obesidad que llega ya al 18% y el sobrepeso 35.5%. ¿Ok? Y por la condición socioeconómica entre obesidad y sobrepeso, los que tienen mayor solvencia, mayor solvencia económica, tienen mayor prevalencia de obesidad que aquellos que tienen menos recursos económicos. Y vemos también los lugares de nuestro Perú en la cual hay mayor porcentaje de obesidad. Y vemos Tacna, que tiene una prevalencia del 30.4%, ¿no? Y Tumbes, Ica, y vemos Lima, que también tiene un 23.9%. Y sobrepeso, tenemos Madre de Dios, y está también otra Lima, y también Lambayeque. Entonces estamos viendo pues, que la obesidad y la diabetes, ¿no?, van de la mano, principalmente la diabetes tipo 2. ¿Qué tipo de diabetes es más prevalente en nuestro medio, en Latinoamérica, en América? Generalmente es la diabetes tipo 2. Y acá lo vemos en esta diapositiva en un estudio de vigilancia epidemiológica en un periodo del 2023, ¿no?, y 2024, vemos pues que tenemos el 97% de casos de diabetes tipo 2, ¿ok? Y menos frecuencia, menos del 1% tenemos de diabetes tipo 1, aunque se está incrementando diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Entonces vemos aquí que la diabetes que repuntó, vimos más en el 2023, y esto se ve pues que muchos de nuestros pacientes que pasado la pandemia estaban confinados, debutaron de diabetes durante la pandemia y post pandemia, porque muchos de ellos aumentaron de peso. Entonces, como yo le decía, la obesidad incrementa el riesgo de numerosas enfermedades que están asociadas también a resistencia a la insulina. Entonces vemos la diabetes tipo 2, prediabetes, síndrome metabólico, otra enfermedad que es frecuente, como es la hipertensión arterial, dislipidemia,
que son enfermedades frecuentes. Ay, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Parece que la señal bajó y nuevamente podría compartirnos, doctora. ¿No, no se ve? No. Ya, ok. Voy a volver a compartir. Ya. Entonces me quedé acá. Ya. Entonces, como les dije, la obesidad incrementa el riesgo de varias enfermedades, entre ellas la diabetes y prediabetes, que estamos hablando hoy día, pero también otras enfermedades que son prevalentes, ¿no? Como hipertensión, dislipidemia. Vemos ahora que también estamos viendo bastante asociado a la obesidad el hígado graso, o enfermedad hepática. A ver, pues a ver, ¿ya? Y también enfermedades malignas, como es el cáncer, ¿no? Y que se asocia, pues, a cáncer, a diferentes tipos de cáncer, la obesidad. Entonces, vemos acá cuál es la historia natural de la enfermedad. Entonces, tenemos la enfermedad, que esta es una enfermedad en continuo que vemos aquí, que cuando nosotros diagnosticamos la diabetes, generalmente a veces diagnosticamos 10 años después, ¿no? Un promedio de 10 años después de haberse visto la diabetes. Me refiero a esto. Por ejemplo, el paciente que tiene un cuadro de intolerancia a la glucosa o una glucosa normal, a veces no es detectada y ya está en un estado de prediabetes. Ya tiene resistencia a la insulina que va durante todo el periodo hasta el periodo de diabetes, ¿ok? Y tiene la glucosa todavía de repente no detectada porque en los despistajes, en las campañas que hacemos, nosotros no medimos la glucosa postprandial, sino lo que medimos es la glucosa en ayunas. Y a veces tenemos glucosas anormales, pero no se recomienda a veces que sean evaluados para manejo ya, en este caso temprano de esta disglicemia, estamos hablando de la prediabetes. La prediabetes ya se trata para evitar que vaya a la diabetes. La función de las células beta en esta etapa temprana de la diabetes, ¿no? Comienza a decaer. Y cuando ya nosotros hacemos el diagnóstico y el paciente ya tiene un síndrome de hiperglicemia o tiene síntomas como mucha sed, orina bastante, bajo de peso, ya la deficiencia de insulina ha llegado casi a un 50%. Y a veces pasa que nosotros no diagnosticamos en ese momento, porque el paciente a veces no viene. Entonces, el paciente ya viene a veces con su complicación, entonces ya lo estamos diagnosticando con su complicación y es demasiado tardío ya y hemos perdido bastante tiempo para tratar a este paciente. Por otro lado, las complicaciones se dan desde etapas tempranas de la alteración de la glucosa. Se ve ya complicaciones que se presentan desde la etapa de la prediabetes. Así vemos complicaciones macrovasculares, pacientes con infarto, con ictus o DCB, entonces hace y recién se les conoce como son diabéticos, pero ya han estado en un estado de prediabetes. Y ya se manifiestan, ¿no? Ya clínicamente, si es que no ha debutado con alguna complicación inicial, a partir de los 10 años, cuando están expuestos en una hiperglicemia constante. Entonces, esto es lo que vemos. ¿Qué es lo que tenemos que sacar en conclusión? Que la
diabetes se puede prevenir. La diabetes hay que tratarla desde estados tempranos, o sea, de estados de prediabetes. Hay mucho paciente que no suele ser diagnosticado, no suele ser tratado, entonces pasa la diabetes. Y pasa la diabetes ya con sus complicaciones. Entonces, miren lo que nosotros vemos y que a veces es lo frecuente que vemos en el paciente. El paciente en el estadio 1, el paciente es obeso, es dislipidémico, está hipertenso, ¿no? El paciente ya cuando tiene una alteración en la glucosa, tanto en ayunas o postprandiales, ¿no? Recién le hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. O sea, nosotros vemos la punta de este iceberg, este bloque de hielo, pero no vemos todo lo que hay debajo, ¿no? En lo cual este paciente ha estado con factores de riesgo no tratados, factores de riesgo modificables que pudieran haber sido tratados y evitados de que llegue a la diabetes. Entonces, hay que hacer y se recomienda ver qué factores de riesgo tiene y hacer el despistaje de un paciente para diabetes, de un paciente asintomático. Entonces, todo paciente o toda persona que tiene un índice de masa corporal por encima de 25, con algunos factores, ¿no?, de riesgo, con algunos factores de riesgo como antecedentes familiares del primer grado, en la cual en nuestro medio nosotros somos hispanos, somos muy mezclados y también tenemos el gen de la diabetes. Historia de enfermedad cardiovascular. Todo paciente que ha hecho un evento cardiovascular, hay que hacerle el despistaje de diabetes. Aquel que tiene hipertensión arterial, dislipidemia, ¿no?, triglicéridos altos, HDL bajo, hay que hacerle el diagnóstico de diabetes. Aquellas personas que sufren de síndrome de ovario poliquístico, aquellos que tienen obesidad y tienen signos de resistencia a la insulina, como la acantosis nigricans, ¿no?, hay que hacerle el despistaje. Aquellos que son sedentarios, aquellos que son prediabetes, aquellos que tienen también el VIH y el tratamiento retroviral, porque aquellos tienen tendencia a hacer intolerancia a la glucosa y dislipidemia y antecedente gestacional. Entonces, en el caso de que no estén en rango ni de prediabetes ni de diabetes, entonces hay que repetirle cada 3 años. En caso de prediabetes, hay que repetirlo al año. Y aquellos que sufren de VIH, ¿no?, anualmente también hay que hacer el despistaje. Y aquellos que tienen antecedentes de diabetes gestacional, también hay que hacerlo cada 3 años. ¿Ok? Entonces, hay que hacer el despistaje en pacientes asintomáticos. Entonces, esta enfermedad se complica. Esta enfermedad tiene complicaciones agudas y tiene complicaciones crónicas. Esta enfermedad es una enfermedad de los vasos arteriales, tanto de vasos pequeños como vasos grandes. Entonces tenemos complicaciones microvasculares y macrovasculares. Entonces, entre las complicaciones agudas y que a veces es una forma de debut de esta enfermedad, tenemos la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar hiperglicémico, y también como complicación aguda tenemos estados en que se les baja la glucosa y se llama hipoglicemia. Entonces, en las complicaciones microvasculares tenemos retinopatía diabética, que es la primera causa de ceguera, nefropatía diabética, que es la primera causa de insuficiencia renal terminal,
neuropatía diabética, que es un componente del pie diabético, que es la primera causa de amputación. Un ictus o desorden cerebrovascular, ¿no? E incrementa la mortalidad, ¿no? Y también se ve en estos pacientes como complicación macrovascular. Y también enfermedad coronaria, tenemos pacientes que hacen un evento, ¿no? Agudo o están con insuficiencia cardíaca, ¿no? Por enfermedad coronaria. Y vasculopatía periférica se encuentra de 2 a 4 veces un aumento de la mortalidad cardiovascular. El que tenga vasculopatía periférica puede hacer una mortalidad, ya sea por un evento coronario o por un ictus. Entonces vemos que esta no es una enfermedad benigna, es una enfermedad pues que es crónica y que trae complicaciones. Y vemos que una de las formas de prevenir estas complicaciones es tratando la hiperglicemia. Entonces, cuando tenemos una disminución solamente del 1%, tenemos beneficio en la reducción de las complicaciones, tanto complicaciones renales como oftalmológicas, se puede disminuir hasta un 37%. De la disminución o evitar una amputación hasta en un 43%. Muertes relacionadas por diabetes un 21% y eventos cardiovasculares en un 14 y 12%, ya sea por un infarto agudo de miocardio o un stroke o ictus. Esto en el contexto que se ha llevado en los estudios ya hace mucho tiempo, tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2, el DSCT o el UKPDS, se vio que al terminar el estudio se vio un impacto en las complicaciones microvasculares, pero a través del tiempo, este tratamiento intensivo que se llevó de la diabetes, logrando tener una glucosa alrededor de 140 y una hemoglobina glicosilada del 7%, a lo largo del tiempo se vio que también disminuían las complicaciones, ¿no? En mayor porcentaje de las complicaciones macrovasculares, tanto la enfermedad como la mortalidad se encontraba disminuida en aquellos pacientes que habían recibido un tratamiento intensivo de la hiperglicemia. Eso es lo que se llama el fenómeno legado. Y tenemos las complicaciones de la diabetes, ya hemos dicho las complicaciones macro y microvasculares, pero tenemos el pie diabético, en el cual es una complicación muy frecuente que lo vemos en nuestros hospitales y que vienen en estado tardío y que ya el paciente viene ya para una amputación, pudiendo ser prevenible, en la cual hay complicaciones tanto de neuropatía como de insuficiencia vascular periférica. Entonces, estas complicaciones, tanto micro como macrovasculares, van a producir, pues son causa no tanto de morbilidad, que van a producir ceguera, insuficiencia renal o amputación, va a ser causa de discapacidad y también de mortalidad. Entonces vamos a hablar un poquito del pie diabético. El pie diabético es bastante frecuente en aquel paciente crónico en el cual hay ya neuropatía e insuficiencia vascular periférica. Es mucho más frecuente esta complicación periférica arterial en pacientes diabéticos que en no diabéticos. Es de alto costo en nuestro país, inclusive sin rehabilitación. Con rehabilitación, es sumamente caro esta complicación. ¿Ok? El 20% de los enfermos internados son por lesiones del pie. El pronóstico no es muy bueno
porque estos pacientes cuando ya tienen un pie diabético y son amputados de una pierna, a lo largo de 3 años se le amputa la segunda, la otra pierna contralateral y a los 2 años estos pacientes tienen riesgo de morir. Entonces estos pacientes cuando tienen pie diabéticos tienen un riesgo alto de mortalidad. Entonces, en el pacientes con neuropatía diabética, la incidencia de lesiones del pie, pues, se ve con frecuencia, porque estos pacientes con neuropatía periférica a veces son asintomáticos, tienen neuropatía, no tienen buen cuidado del pie y puedan hacerse una lesión y entonces pueda ocurrir lo que llamamos el pie diabético. Entonces, vemos aquí en el pie diabético que las lesiones pueden ser neuropáticas en un 60%, 10% isquémica y mixtas, tanto neuropáticas como isquémicas en un 30%. Entonces, estas complicaciones están en relación al tiempo de enfermedad. Si el paciente está por encima de 10 años y no ha habido un buen control de la glucosa, tiene factores de riesgo no controlados como hipertensión arterial, dislipidemia y otros, estos pacientes pueden hacer esta complicación. ¿Ok? Ahí, como ya les decía, lo importante es hacer una detección temprana, porque si lo hacemos demasiadamente tardío o a veces diagnosticamos al diabético con su complicación, entonces vemos que ya el pronóstico no es bueno de estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se altera en la neuropatía en el paciente diabético? Es la percepción de la sensibilidad. El paciente no siente. El paciente por neuropatía periférica tiene complicación en los músculos y entonces hay una predominancia de los eflexores sobre los extensores, entonces se presentan los dedos en garra. No se ve la curvatura normal del pie, ¿no? O puede haber alteraciones en las pequeñas articulaciones deformando el pie, es lo que se llama pie de Charcot. Entonces acá tenemos nosotros que ver los síntomas y los signos que tiene el paciente diabético. Solamente el 20% de los médicos examinan los pies en general. O sea, el pie diabético generalmente, a veces en el mismo especialista, no lo examina. Entonces, el paciente acude ya cuando tiene una lesión. Entonces, se debe evaluar el pie en un paciente diabético para evaluar una evaluación neurológica para ver si ya hay neuropatía, pérdida de la sensibilidad, si hay disminución de los reflejos, ¿no? Si hay disminución de la sensación vibratoria, entonces ya vemos que hay una alteración tanto de la sensibilidad superficial como de profunda. Hay muy pocos pacientes que tienen neuropatía dolorosa, pero la mayoría es una neuropatía que es indolora, es más peligrosa porque al no tener un buen cuidado en el pie, hacen una lesión. Y hay compromiso vascular, entonces estos pacientes tienen disminución de la circulación, hacen claudicación intermitente, no pueden caminar largos trechos, tienen dolor. Este dolor, si se hace progresivo, puede ser dolor al reposo. Los pulsos ya no se sienten, el pie se hace frío y cambia de color. Y ya como vimos, alteraciones biomecánicas en el pie por la neuropatía, ¿no? Y bajo un trauma, porque el paciente camina. Entonces, generalmente hay microtraumas, ¿no? Y por la neuropatía, cambios en la piel, hay anhidrosis, sequedad en la piel, puede haber lesiones.
Entonces el paciente hace una lesión y hace lo que llamamos el pie diabético. Entonces vemos acá en el diagnóstico, hacemos nosotros, que esto lo pueden hacer ustedes con un mondadiente, con mucho cuidado. Nosotros lo hacemos con un monofilamento para ver si siente, ¿no?, la punzada que estamos dando con este monofilamento. Esto es con el diapasón para ver si sienten la vibración. Y lo hacemos en una escala de 3 puntos. Nosotros lo hacemos de 3 puntos, que es en la base del quinto dedo, del primer dedo, y la parte media del dedo medio. Pero hay una escala de 10. Cuando el paciente no siente en 3 o 4 puntos, ya estamos diciendo de neuropatía. Cuando estamos utilizando una escala de 3, un punto que no sienta, ya estamos diciendo que tiene neuropatía. Entonces, la arteriopatía periférica, en la cual hay una claudicación intermitente al ejercicio, que esto se traduce porque hay dolor, disconfort cuando a la marcha, ¿no? Y que esto se hace a pequeñas distancias o a grandes distancias. Y este disconfort o dolor se puede presentar al ejercicio o al reposo. Entonces, vemos que en el pie diabético hay una coincidencia de insuficiencia vascular y neuropatía. Y ya cuando hay una lesión en el pie, esto puede avanzar y llegar pues a una gangrena. Entonces, es importante el examen de los pulsos, el examen de los pulsos. Nosotros tenemos aquí un ecodoppler portátil y podemos evaluar el pulso pedio y el pulso tibial. Pero eso no es necesario en atención primaria. Con el examen de los pulsos, tanto de los pedios y tibiales, podemos evaluar si un paciente tiene insuficiencia vascular con los signos de una frialdad distal, ¿no?, de caída del vello, ¿no?, a nivel pretibial. Entonces, este es un mecanismo del desarrollo de la formación de las úlceras bajo un estado de neuropatía, enfermedad vascular, una lesión por un trauma, ¿no? Y se hace una úlcera. Si esta no es bien tratada, ¿no?, va a una amputación. Entonces, como le digo, las lesiones pueden progresar y en el paciente diabético es rápidamente progresiva. Lo que vemos una lesión mínima hoy día, mañana o pasado puede estar en una lesión sumamente grave, en una gangrena. Entonces, esto no solamente se da en los miembros inferiores, en el pie, sino también se ve en la mano. Generalmente aquellos pacientes diabéticos en el que trabajan con las manos, los pescadores, los albañiles, ¿no?, tienen algún trauma en la mano y ya han perdido la sensibilidad, no tienen un buen cuidado, se infectan y hacen lo que se llama la mano diabética. Y esto puede ser, pues, rápidamente progresivo y puede ser causa de amputación no solamente de la mano, sino del brazo. Entonces, ¿cuándo y cómo realizar la detección de las complicaciones? Cuando tenemos un diabético tipo 1, como el diabético tipo 1, este tipo de diabetes es más abrupta, más aguda, lo hacemos a partir de los 5 años. A partir de los 5 años en el diabético tipo 1. Pero en el diabético tipo 2, que a veces nos retrasamos en el diagnóstico, generalmente lo hacemos al diagnóstico. Entonces, cuando vamos diagnosticando a un paciente diabético tipo 2, vamos haciendo el plan de trabajo, también el estudio de las complicaciones. Entonces, vamos haciéndole una interconsulta al oftalmólogo para hacerle el fondo de ojo, vamos pidiéndole su microalbuminuria para evaluar la nefropatía diabética, su depuración de creatinina. Vemos si este paciente coexiste con hipertensión arterial, ¿no?, o dislipidemia, y tenemos que evaluarlo
por lo menos la presión arterial y la evaluación de los pies en cada consulta, Muy bien, y acá tenemos que ver el tratamiento. El tratamiento de la diabetes, que es el tratamiento a veces de la fase de debut, de emergencia, cuando tenemos una complicación aguda en estado de hiperglicemia, como es una cetoacidosis o un estado hiperosmolar o un estado de hipoglicemia, y el tratamiento de mantenimiento. Entonces, el paciente diabético debe llevar un tratamiento y al explicarle al paciente en la primera consulta, este tratamiento es crónico, porque el paciente a veces cree que es un tratamiento que dura un mes, al igual que otras enfermedades, y deja el tratamiento. Como las citas son muy prolongadas, a veces no hay una buena información en el paciente, entonces el paciente viene a su próxima consulta, si es que llega a la consulta, y ya sin tratamiento de 2 o 3 meses, nuevamente con hiperglicemia. Entonces, lo que se dice ahora es que hay que hacer el tratamiento centrada en la persona, en la cual el paciente tiene que intervenir, tiene que ser parte de su tratamiento. Tenemos que vigilar y hacer un plan de trabajo con él, revisar sus glicemias, sus cambios en estilo de vida, cómo lo están llevando, y también revisando con él qué complicación puede tener. ¿Ok? Esto es llevado por un equipo multidisciplinario. No solamente es el médico tratante, no solamente es el endocrinólogo, el médico internista, sino aquí tiene que haber apoyo del grupo familiar, del psicólogo, del nutricionista, de los otros médicos que van a ver las comorbilidades, porque el paciente puede ser diabético, oncológico, entonces necesitamos al oncólogo o necesitamos al oftalmólogo si el paciente ya tiene retinopatía diabética, o el nefrólogo para que haga un screening o un despistaje o maneje una nefropatía diabética. Entonces, el tratamiento tiene que ser individualizado, explicarle cuándo va a informarle, por lo cual es muy importante la educación diabetológica. La educación diabetológica no solamente va para el paciente, va para el grupo familiar, va para el maestro si estamos tratando a un niño, va para el personal de salud, para todos darle un mismo mensaje. Entonces, la educación diabetológica debe ser para todo el equipo que va a tratar o que se vincula con el paciente diabético. Hay que ver las comorbilidades que tiene este paciente. El paciente diabético no solamente tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene dislipidemia, ya tiene una enfermedad renal, ya tiene una enfermedad neoplásica, ¿no? Tiene otras enfermedades inmunológicas como lupus eritematoso, artritis, o ya tiene osteoporosis. Entonces, en ese contexto tenemos que evaluar al paciente diabético, ver y darle soporte emocional, ver el paciente cuando está en estados de depresión, ya sea por su complicación o por haberse enterado que es diabético, ¿no? O el inicio de la insulina, que creen que la insulina es una droga, que ya está al final de su diabetes, por eso le están dando insulina, y hacer un monitoreo continuo. Ahora actualmente tenemos dispositivos en el mercado en el cual es fácil hacerle un control de la glucosa. Tenemos el glucómetro, tenemos un tipo de dispositivo en el cual ya no hay que pincharse, sino un escaneo mediante un sensor, obtenemos un control de la glucosa. Entonces, ¿qué tenemos que controlar en el paciente diabético? No solamente su diabetes, sino su presión, cómo está su colesterol, cómo están sus triglicéridos. Y tenemos que
decirle que no solamente es que se sienta bien, sino también que mida sus valores de la glucosa. No solamente es sentirse bien, que no tenga mucha sed, que no esté orinando en la noche, o que se sienta cansado, que tenga mareos, sino que tiene que medir sus glucosas, que tiene que medirse el peso, ¿no? Que medirse la presión arterial. Y otra cosa es importante es ver los determinantes sociales. Ver si este paciente no simplemente es darle una receta, ver si este paciente va a usar insulina, hay que educarlo cómo va a usar la insulina, enseñarle cuáles son los efectos que puede pasar si no se pone la insulina, se le va a subir la glucosa, si se pone mucha insulina le va a bajar la glucosa, que en el caso de que no tenga un acceso rápido a un centro de salud y es un diabético tipo 1 y no tiene insulina, darle alternativas donde puede conseguir la insulina. Entonces hay que ver si este paciente este, tiene pocos recursos, tiene que ir pues a un sistema en el cual le brinde su tratamiento. Tenemos pacientes que en nuestro medio están unidos al Sistema Integral de Salud, ¿no? Que es el SIS, en el cual les brinda el tratamiento. Entonces el paciente señala que tiene su SIT, en el cual su tratamiento está garantizado no solamente en el hospital, sino también en su centro médico, en su posta. Si bien no habrá todo, tiene en parte su tratamiento. Entonces, ¿a dónde acudir? En caso de emergencia, ¿qué hacer? Entonces, ver el lenguaje en el que estamos hablando. No es lo mismo a un paciente que habla español a aquel que habla quechua. Entonces, hay que tratar de llegar a él lo más, en este caso, tratando de buscar un traductor, tratando de hablar en su mismo lenguaje. No cambiarle sus hábitos tradicionales, sino enseñarle cómo debe comer dentro de los alimentos que ellos consumen. No decirle no vas a comer, sino de repente podría comer, pero en menos cantidad, o intercambiar con otro alimento que no le suba la glucosa. Entonces, en eso se centra las metas que tenemos que tener en el cuidado de la diabetes, que no solamente vamos a bajar la glucosa, vamos a prevenir las complicaciones, sino a optimizar la calidad de vida de este paciente. Entonces, ¿cuáles serían los puntos importantes en estos pacientes? El enfoque debe ser individualizado, integral, y ya hay las nuevas guías en el cual enfatizan el enfoque personalizado para el tratamiento de la diabetes. También tenemos el monitoreo continuo de la glucosa, que no solamente vamos a ver cómo van las glucosas en ese paciente, cómo va, si hay tendencia para la hiperglicemia a la hipoglicemia, cómo evitar que se vaya a una hipoglicemia y cómo evitar que siga en hiperglicemia. Ver el control de peso y evitar enfermedad cardiovascular. Entonces, dentro de las estrategias del tratamiento está también el control del peso, porque muchos pacientes, particularmente en nuestro medio, que vemos pacientes diabéticos tipo 2, vemos que son diabéticos tipo 2 obesos. Y ver que el diabético debe ser manejado, tanto el prediabético como el diabético no complicado, en la atención primaria. O sea, el paciente que suele ir a las postas, a los centros periféricos, es ahí donde se debe hacer el diagnóstico temprano, tratar la prediabetes y tratar la diabetes inicial.
de referirlos en el caso de alguna complicación o el paciente ya necesite un manejo especializado. Entonces, es muy importante que el paciente o las personas conozcan que tienen su posta y su centro periférico donde deben acudir, porque ya los hospitales generales tienen ya muchos pacientes y a veces son pacientes que pueden ser tratados en su centro periférico, donde ya tienen su medicación, ¿no? Y donde van a hacer educación. Entonces, la prevención de las complicaciones está en el manejo de los factores de riesgo, de la hipertensión, de la dislipidemia, ¿no? Del manejo de la glucosa, del manejo del peso. Entonces, ahora ya tenemos que no solamente hablamos del síndrome metabólico, sino también hablamos del síndrome cardiorrenal metabólico, porque esta enfermedad en el cual no solamente se altera el páncreas, se altera el hígado, se altera el corazón, se altera el riñón y se altera el hígado. Entonces, es una enfermedad multisistémica. Y a veces cuando todavía no tenemos la diabetes, tenemos el síndrome metabólico, pero ya tenemos el estado temprano de la diabetes, que es la prediabetes. Entonces, Uy, se fue la el, señal. man, el, manejo el manejo del tratamiento es el manejo no solamente de la hiperglicemia, sino también el manejo del peso. Entonces, el bajar el 0 a 5, bajar hasta un 5% del peso corporal, que no es más de 5 a 7 kilos, se normaliza la glucosa y se normaliza la presión. Si llegamos a 10 kilos de peso, ¿no? Bajando 10 kilos, bajamos más. Paciente, prevenimos la diabetes, manejamos el hígado graso, pacientes que tienen asma, mejora esto, su dislipidemia. Y si bajamos mucho más de peso, por encima del 10%, podemos tener remisión de la diabetes. O sea, ya la diabetes se controla en tal caso que de repente ya no necesitamos tratamiento. Disminuimos la mortalidad por un evento cardiovascular y también problemas a nivel hepático. Muchos de los pacientes diabéticos de repente no hacen un evento cardiovascular, sino hacen una enfermedad hepática, llegan a la cirrosis y pueden hacer algunos una enfermedad neoplásica en el hígado, un adenocarcinoma hepático. Entonces, los objetivos del tratamiento de la glucosa no solamente están centrados en bajar la glucosa, bajar los factores que llevan acompañado a la diabetes, entre ellos la obesidad, la hipertensión y la dislipidemia, que son los más frecuentes. Pero también con la terapia nutricional, ¿no? Por lo cual ahí es muy importante el personal que nos apoya, que es la nutricionista, es eh, tener una alimentación para el paciente, de acuerdo a sus preferencias. El paciente puede alcanzar, ¿no? Los objetivos del peso corporal solamente cambiando su estilo de vida, cambiando una alimentación mucho más saludable. Puede alcanzar los objetivos individualizados que tenemos en la glucosa, presión arterial y lípidos. Por lo tanto, retrasar las complicaciones. Entonces, el abordar las necesidades nutricionales están basadas también, como le digo, no es lo mismo tratar a un paciente de la costa que de la sierra y de la selva. Tenemos que tratarlos de acuerdo a sus preferencias personales, culturales. Entonces, tenemos que ver qué tipo de alimentos hay en la zona, ver qué tipo de alimentos les conviene, ¿no? Para evitar una hiperglicemia. Dar los mensajes continuos, no solamente la educación es dar en un determinado momento, se da charlas y el paciente viene a 1 o 2 charlas, eso no es suficiente.
no da resultado. Al paciente hay que estar continuamente dándole y educación. Educación en diferentes focos, ¿no? En el peso, en la presión arterial, en las complicaciones, ¿no? Entonces, dándole en el monitoreo continuo de la glucosa. Entonces, hay que estarle dando. Una sola charla no es suficiente. Hay que estarle dando continuamente la educación. Y no solamente al paciente, sino al grupo familiar. Entonces, acá un ejemplo de la dieta es la dieta mediterránea, en la cual de base tenemos pues las fibras, el aceite, ¿no? De grasa vegetal, tenemos las proteínas y tenemos que disminuir, ¿no? O evitar en el paciente diabético los alimentos que tengan dulces, gaseosas, las carnes rojas, ¿no? No en exceso, ¿no? Y fomentar la actividad física. Entonces, en este paciente, un ejemplo es la dieta mediterránea, en la cual el paciente puede tener como ejemplo en este caso, ¿no? Entonces, el tratamiento de mantenimiento no solamente va en una alimentación saludable, en una actividad física, estructurada y programada principalmente en aquellos pacientes que usan insulina, ¿no? Su tratamiento de sus hipoglicemiantes, tanto orales como insulina, pero todo basado en una educación, no solamente al paciente, al grupo familiar y al entorno, ¿no? Al entorno que está conviviendo con este paciente diabético. En este paciente, ya sea si es diabético adolescente o niño, a los docentes, a el personal de salud, a veces el técnico, a veces por querer dar un mensaje al paciente diabético, a veces cuando no está informado, no está informado sobre esta enfermedad, puede darle un mal mensaje. ¿Ok? Entonces, asesorar a los adolescentes, a los niños, ¿no? Involucrarlos, porque el niño también se hace su monitoreo, es el que permite hacerle el control de la glucosa, por lo tanto se le tiene que explicar, ¿ok? Y a los familiares. ¿Cuáles son las metas en las cuales tenemos que tener? Que la glucosa esté en las mejores condiciones, sea lo óptimo, ¿no? Llegar casi a lo normal, la glucosa tanto en ayunas como postprandiales. Pero en aquellos pacientes que ya tienen muchas complicaciones, a veces el ser muy exigente con el tratamiento médico podemos llevarlo a la hipoglicemia. Entonces acá tenemos que ser más flexibles. Entonces llegar a una glucosa no muy alta, llegar hasta 140, no más de 145, y en el de alto riesgo no mayor de 160. Lo mismo, no solamente hay que controlar las glucosas basales, sino también las postprandiales. A veces el paciente está usando insulina, entonces usa 2 veces. Entonces no solamente es hacer la glucosa en ayunas, sino la glucosa postprandiales y las glucosas al acostarse. ¿Cómo es que llega en la noche, no? Para evitar las glucosas, las complicaciones durante la noche, como son las hipoglicemias. Y por lo tanto, mantener una hemoglobina glicosilada, ¿no? Lo ideal, ¿no? Alrededor del 7%, como ya se ha visto en los estudios, van a evitar las complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, este es el monitoreo continuo de glucosa. Tenemos una especie de un glucómetro con un sensor en lo cual nosotros hacemos un escaneo y pasamos por encima de este sensor y obtenemos los valores de la glucosa. Por ejemplo, este paciente tiene una glucosa de 15, está con una hipoglicemia. Pero no solamente nos da estos datos, sino nos dice este glucómetro conforme vamos familiarizando y enseñándole al paciente en cuánto tiempo ha estado con una glucosa normal.
lo normal es que esté en verde, o sea, una glucosa en rango hasta el 75%. Puede haber hiperglicemias o hipoglicemias permitidas, pero en un muy bajo porcentaje. Entonces, acá nos vemos si este paciente así está con hiperglicemia, tanto en la mañana, o en la tarde, o en la noche, o al contrario, ha hecho una hipoglicemia, ¿no? Ha hecho en las horas de la mañana o en las horas de la madrugada, que es sumamente peligroso. Entonces, este monitoreo continuo de glucosa que lo vemos con estos dispositivos no está al alcance de todos, ¿no? Generalmente lo usamos generalmente en aquel paciente diabético tipo 1, en la diabetes que es muy inestable o que tiene glucosas muy altas y muy bajas o mucha variabilidad, o aquella paciente gestante que no va muy bien con las glucosas, tratamos de que use este monitoreo continuo de glucosa. Entonces, en el algoritmo, en el tratamiento de la diabetes actualmente está dado en el control del peso y en el control de sus comorbilidades. Si el paciente ya tiene un evento cardiovascular, lo que tenemos que evitar es que haga otro evento cardiovascular o muera por este evento cardiovascular. Lo mismo, si ya tiene un paciente enfermedad renal, ¿no? Crónica, queremos evitar mayores complicaciones y muertes. Entonces, ya hay nuevas drogas que pueden, en cierta parte, en cierta forma, ayudar a que se proteja el corazón, se proteja el riñón. Y estas son unas drogas que ya generalmente ya lo estamos usando. Es unas drogas que son inhibidores del CGLT2, el nombre que ustedes deben haber escuchado es la dapaglifosina, o análogo del GLP-1, que tenemos la Victoza, y que no solamente van a bajar la glucosa, sino van a bajar de peso, van a mejorar la función cardíaca, van a proteger el riñón. Entonces ya tenemos estas nuevas drogas que no solamente lo usamos en pacientes complicados, sino también lo usamos en pacientes no complicados para proteger su corazón y su riñón. No viendo de que tenemos que usar las drogas que tenemos a la mano, que en este caso tenemos una droga que ya tiene más de 60 años, es una droga muy noble, que se usa también en prediabéticas y que es la metformina. Entonces vemos acá este nuevo algoritmo en el tratamiento de la diabetes. En el tratamiento de la diabetes que podemos usar estas nuevas drogas, ya sea con algunas otras drogas, con inhibidores del DPP4 que tenemos a la mano, la sitagliptina, la vildagliptina o con insulina. Entonces, esto, digamos, son las recomendaciones que se dan en pacientes diabéticos últimamente por las asociaciones americanas de diabetes y la Asociación Europea de Diabetes, que ya no solamente se trata, ya no se deja de lado a aquellos pacientes que están complicados y que siga su desenlace fatal, sino que vemos también tratar a los pacientes no complicados, complicados y no complicados, y que ya tenemos nuevas drogas, y que dentro de estas drogas no solamente es bajar la glucosa, bajar el peso, proteger el corazón y proteger el riñón. Entonces, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, bajo una base genética y un ambiente obesogénico, puede resultar pues en una pérdida progresiva de la masa de las células beta, por lo tanto disminución de la secreción de insulina y por lo tanto presentarse la diabetes. Entonces, diabetes tipo 1 puede presentarse o diabetes tipo 2. Tanto los tipos de diabetes que ya hemos mencionado, si no están controlados
no se maneja la hiperglicemia, y esto está en un tiempo, ¿no? Puede complicarse. O todas las formas de diabetes corren el riesgo de tener las mismas complicaciones, o sea, complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, estas complicaciones, como le decía, en el paciente diabético tipo 1, generalmente lo hacemos después de los 5 años, ya estamos viendo complicaciones de neuropatía, complicaciones renales, el fondo de ojo. En el paciente vemos que en el adolescente, en el cual puede presentarse, tiene ya una diabetes, ya alrededor de 3 o 5 años, también hay que estudiarles las complicaciones. Y hay que chequear las complicaciones, hay que ver este paciente en la visita inicial, cómo va sus glucosas, cómo van los cambios en su estilo de vida, cómo va, si ha hecho hipoglicemia o no, si ha hecho alguna complicación, ¿no? Cómo va la conducta, si ha hecho algún problema emocional, si ha hecho una depresión, si está con depresión o no, hay que manejarlo. Si tiene acceso a la medicación, lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo. Si está usando el glucómetro o no tiene acceso a eso, o está viniendo para hacerse su estudio de su dosaje de glucosa periódicamente, ¿no? Y cómo le va en relación a su soporte familiar, cómo le va en el colegio, cómo le va con otras personas que están vinculadas con este paciente diabético. Entonces, las recomendaciones es que el equipo de trabajo tiene que manejar al paciente diabético. Tiene que haber una evaluación médica integral y de seguimiento. Hay que evaluar las complicaciones, las comorbilidades y no olvidarse de la evaluación psicosocial. Y que tiene que haber participación de la persona que vive con la diabetes. ¿Quién es el que más reconoce que está sufriendo de esta enfermedad? Es el paciente diabético. Entonces el paciente tiene que estar involucrado en el plan de tratamiento y de seguimiento. ¿Ok? Entonces, el examen físico, vamos chequeando qué cosa ha aparecido, si hemos tratado, qué ha mejorado, y también la evaluación del laboratorio, ¿no? Si se ha hecho ya exámenes de hemoglobina glicosilada, de perfil lipídico, de cómo está su creatinina, también medir la vitamina B12, aquel paciente que usa metformina en forma crónica, ¿no? Entonces hay que hacerle el control, ¿ok? Entonces, como vemos, la diabetes mellitus tipo 2 es un problema de salud pública. Estamos viviendo una pandemia, al igual que la obesidad, y esto ya se ha venido viendo ya mucho tiempo antes. El tratamiento debe ser individualizado, oportuno e integral. Por lo tanto, el paciente tendrá una mejor calidad de vida. Muy bien, esto es lo que he tenido para ustedes. Muchas gracias.